¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a hacer hoy una introducción al tema función exponencial, ver cómo representarla gráficamente a partir de una tabla de valores y también usando GeoGebra, y vamos a sacar algunas conclusiones de algunas propiedades de la función exponencial a partir de su gráfico. En primer lugar, vemos cómo se define una función exponencial. Es toda función definida por una fórmula de este tipo. A es un número fijo, un número real, positivo y distinto de 1, y la variable en este caso se encuentra en el exponente, por eso se llama función exponencial. La base tiene que ser positiva para que esta función exista para cualquier valor de x. Si fuera negativa, hay algunos valores del exponente para los cuales la función no existiría. Entonces, por eso que se exige que la base sea positiva y distinta de 1. Vamos a hacer como ejemplo el gráfico de la función 2 a la x a partir de una tabla de valores, y vamos a aprovechar a ver cómo usar la calculadora para calcular una potencia. Vamos a hacer una tabla de valores. Para hallar la imagen de un valor de x, lo que hacemos es, como en todas las funciones que hemos trabajado, sustituir ese valor en la expresión y hacer las cuentas. Si cambio la x por menos 5, me quedaría 2 elevado a la menos 5. ¿Cómo se hace eso en la calculadora? Bueno, en esta calculadora, la mayoría de las calculadoras, el símbolo es como este techito. Hay otras calculadoras que tienen un símbolo un poquito diferente, como por ejemplo esta, que tiene un x a la y. Pero eso ustedes lo buscan en su calculadora, y en esta, por ejemplo, se ingresa así: la base, 2, la teclita esa de potencia, y entre paréntesis voy a poner menos 5, que es el exponente. Aprieto igual y me da 0,03 aproximadamente. Vamos a poner así, aproximadamente 0,03. Lo mismo hacemos con los otros valores. Esa es la tabla de valores, de algunos valores que nosotros elegimos. Y para representar gráficamente la función, lo que hacemos es dibujar los ejes. En ese sistema de ejes tomamos una escala. Cada valor de x con su correspondiente me da las coordenadas de un punto. En menos 5, acá tendría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. La imagen es 0,03. 0,03 es 3 centésimos. Es decir, yo tendría que dividir este segmento en 100 y tomar 3 de esas partecitas. Vamos a dibujarlo acá prácticamente pegadito al eje. Si bien no está sobre el eje, no es 0, pero es muy cerquita de 0. En menos 4, 0,06, un poquito más arriba. En menos 3 no lo calculamos. En menos 2, 0,25, ahí sí ya es un cuarto. En menos 1, 0,5, que estará más o menos por acá. En 0 vale 1, en 1 vale 2, en 2 vale 4, y en 3 vale 8, que estará por acá arriba más o menos. Entonces, la gráfica de esta función va a pasar por estos puntos que yo representé. Si trazamos una línea continua que una todos esos puntos, vamos a tener un gráfico más o menos así. Como vemos, es una función que parte de valores muy chiquititos, muy cerquita del eje de las x, y a medida que va aumentando la x comienza a crecer y tiene un crecimiento muy rápido. De hecho, hay una expresión muy común que a veces usamos, decimos que algo tiene un crecimiento exponencial. Es un crecimiento que es cada vez más veloz. Ahora, nosotros tenemos una herramienta que es GeoGebra, con la cual podemos hacer este trabajo para visualizar el gráfico mucho más rápido. Podemos ingresar una función exponencial rápidamente. Cuando apretamos acá, esto es GeoGebra, cuando apretamos acá entrada nos aparece un panel, y en ese panel yo voy a escribir esta función, que es 2 elevado a la x. Entonces pongo el 2, la teclita para escribir el exponente es esta acá, que tiene como un cuadradito punteado en el exponente. Aprieto ahí y me aparece para escribir, esto no sé si se aprecia, en el exponente. Entonces aprieto X y ahí ya me apareció la función. Fíjense, el gráfico muy parecido al que habíamos hecho.
Bueno, vamos a hacer gráficas de funciones con otra base. Por ejemplo, si yo grafico la función 3 a la x, es el gráfico rojo, ustedes observan que la gráfica de la función es similar, pero queda un poquito más cerrada. Es decir, se va acercando más al eje. Queda por abajo a la izquierda y por arriba a la derecha. Es decir, como que se va acercando al eje X acá y acá se va acercando más al eje Y. Si hago 4 a la X, vemos, ahí no sé si se aprecia, que se va cerrando cada vez más. Es decir, si yo tomo como base 2 a la X me queda así, 3 a la X se cierra un poquito más, 4 a la X, cuanto más grande sea el valor, más empinada, por decirlo así, con mayor inclinación va a quedar el gráfico, a medida que A aumenta. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si A es menor que 1? Vamos a ver. Voy a graficar una función que sea, por ejemplo, 1/2, que es menor que la unidad, 1/2 elevado a la x. Fíjense cómo queda el gráfico. Vamos a ocultar la pantalla para que se vea bien. Esta es la gráfica de 1/2 a la x. Si grafico 1/3 a la x, vamos a poner 1/3 a la x, acá ven la curva como quedó. Si grafico ahora 1/4 a la x, queda la curva acá. Vamos a ver que hay algunas características que tienen en común todas estas gráficas y algunas características que son propias de las funciones que tienen base mayor que 1 y otras que son propias de las funciones que tienen base menor que 1. Pero vamos a empezar con las características que son comunes a las dos gráficas. En primer lugar, algo que podemos observar a partir del gráfico es que una función exponencial no tiene raíces. Es decir, no hay ningún valor del dominio cuya imagen sea 0. Si bien se aproxima mucho al 0, nunca llega a valer 0. O sea que algo que podemos observar es que no tiene raíces. La función exponencial, ¿no? Otra cosa que llama mucho la atención es que todas las gráficas pasan por el mismo punto. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice que cualquier base A distinta de 0, como vimos, elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, sea cual sea la base, cuando el exponente es 0, la imagen es 1. Eso se traduce gráficamente en que en todas las funciones pasan por el punto donde x es 0 y la y es 1. El punto 0, 1. ¿Ah? O sea que no tiene raíces, pasa el gráfico, ¿no? El gráfico por el punto 0, 1. Otra cosa que llama la atención es que la gráfica en todos los casos queda sobre el eje X y eso significa que la función siempre tiene imágenes positivas para cualquier valor de X. A la X es mayor que 0. Entonces la función es siempre positiva. Ahora hay algunas diferencias que aparecen dependiendo si la base es mayor que 1 o menor que 1. Si la base es mayor que 1, vemos que la función es creciente. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumento el valor de x, las imágenes van aumentando. Ahora, cuando a es menor que 1, la función es decreciente. Decreciente quiere decir que a medida que voy aumentando el valor de la variable, las imágenes van disminuyendo. Cuando x aumenta mucho, las imágenes también aumentan mucho. Esto en matemática hay una terminología que es la palabra límite, que se los voy a poner acá. Más adelante en otros cursos se profundiza más en este concepto. Pero la idea es que cuando los valores de x se tornan muy grandes, ahí decimos que x tiende a infinito, es decir, tomo valores cada vez más grandes, tan grandes como yo quiera, las imágenes o los resultados que voy obteniendo
son números también cada vez más grandes, que superan cualquier valor. Eso decimos cuando una serie de números supera cualquier valor, decimos que tiene una tendencia infinita, a más infinito, porque son números positivos. Ahora, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando yo voy tomando valores de x cada vez más chicos, menos 10, menos 20, menos 30, menos 100, menos 1000, cada vez más chicos, los resultados se acercan cada vez más a cero. Recuerden en la tabla de valores que nosotros hicimos, cómo los números al principio tenían valores muy chiquitos. Acá, cuando x valía menos 5, la imagen era 0,03. Si yo tomara x menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, cada vez son números más cerquita de 0. Entonces decimos que el límite, cuando x tiende a menos infinito, de la función es 0. Este 0 me quedó medio espantoso, pero bueno. Ahora, cuando a es menor que 1, el límite, cuando x tiende a más infinito de la función, es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy tomando valores cada vez más grandes de x, las imágenes son cada vez más chiquititas. 0,0 tanto, 0,000 tanto, muy chiquititas. Y cuando x tiende a menos infinito de f, la función tiende a más infinito. Es decir, cuando yo voy tomando valores negativos de la variable, cada vez más chicos, ¿no? Menos 2, menos 4, menos 6, las imágenes son cada vez más grandes. Entonces decimos de esa manera. Entonces, en resumen, cuando la base es mayor que 1, yo voy a tener una función que tiene una forma de este estilo. Cuanto mayor sea la base, se va a ir cerrando cada vez más así. Y cuando la base es menor que 1, voy a tener un gráfico que es de este estilo. Siempre cortan en 1. En el caso a mayor que 1 es creciente, en el caso menor que 1, decreciente. En otros videos vamos a ver otras curiosidades, otras propiedades que hay en los gráficos, pero por hoy el objetivo era tener una imagen global de cómo queda el gráfico de una función exponencial, haciéndolo a partir de una tabla de valores o haciéndolo con la herramienta de GeoGebra. Nos vemos en el próximo video.